porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El Ministerio Centro Evangelístico presenta su programa Palabra en Acción, con el pastor y fundador Mario A. Melgar. Trayendo milagros, sanidad, liberación y unción del Espíritu Santo. Con ustedes, su programa Palabra en Acción. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Es un placer estar con ustedes de nuevo para traerles la palabra del Señor. Quiero agradecerles a ustedes todas las llamadas, a los hermanos y amigos que nos llaman, aún hermanos católicos los que nos han llamado. Dios les bendiga también a ustedes de una manera muy especial. Y también quiero darle gracias por los hermanos que nos llaman para pedir consejería. Verdaderamente es un privilegio de parte de Dios para nosotros poder ayudarlos, aunque sea unos cuantos minutos o segundos que estamos con ustedes por medio del teléfono. Pero quiero decirle, hermanos y amigos, que es un privilegio grande de parte de Dios y que lo hacemos con todo nuestro corazón. Yo personalmente con mi esposa atendemos esas llamadas cuando ustedes las hacen. Estamos para servirle con todo nuestro corazón. Así es que en esta tarde no es para menos, tome el teléfono, yo mismo estoy atendiendo las llamadas para servirle. Esta tarde traemos un tema muy bonito que tiene que ver con las prácticas espirituales, es decir, prácticas que no son meramente cuestiones que se hacen nada más dentro de la iglesia local, sino son prácticas que son el diario vivir de cada uno de nosotros. Entonces, para esto le hemos puesto un título a la breve enseñanza de esta tarde, y su título es La práctica de las disciplinas espirituales. Las prácticas de las disciplinas espirituales. Pero vamos a orar primero antes de entrar a la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Gracias por todo lo bueno, hermoso y maravilloso que tú has hecho, que seguirás haciendo. Gracias por los hermanos y hermanas que han alcanzado restauración espiritual por medio de tu palabra bendita que ha llegado a lo profundo de sus corazones. Dios mío, es mi deseo en esta tarde pedirte que tú me dirijas una vez más para proyectar tu santa y divina palabra. A ti sea la honra y la gloria, Dios mío, por todos los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a usar en esta tarde la primera cita bíblica que va a ser la base de nuestro pequeño estudio que vamos a tener con la ayuda del Señor. Y vamos a hablar primeramente de una práctica que es importantísima. Y vuelvo a repetir una palabra. Importante lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar no solamente dentro de las cuatro paredes de tu iglesia, sino también en tu hogar, en tu sala, en tu cocina, en tu dormitorio, donde quiera que te encuentres, aun cuando te bañas, que estés meditando en algo que vamos a tratar en esta tarde. Vea bien, punto número 1 que vamos a tratar en esta tarde es la práctica de la oración. Yo no sé realmente hasta qué punto oramos todos, o ustedes por lo menos, cada uno de nosotros nos conocemos, pero yo no sabría decirle cuánto ora usted. No somos termómetros nosotros para medir espiritualidades ni por nada por el estilo. Pero creo que cuando una persona está carente de oración, está carente de muchas prácticas que hay dentro de la vida cristiana, obviamente va a haber un menguamiento, va a haber un bajón espiritual. Y digo esta palabra de nuevo, no es que uno sea termómetro o algo que podamos medir la espiritualidad de alguien, pero cuando alguien ha dejado de orar, uno luego puede detectar en hecho, en palabras, en actitudes, en maneras de pensar, en maneras de hablar, en manera de conducirse, porque la persona que deja de orar va a ir declinando en su vida espiritual. Vea bien lo que dice la palabra del Señor allá en Mateo capítulo número 6 y su versículo 5. Dice la bendita palabra de Dios: y cuando ores, dice, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, dice, para ser visto de los hombres.
de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego en el versículo 6 dice, 6 dice, mas tú cuando ores, se vea bien la enseñanza que Jesús nos está dando directamente a cada uno de nosotros. Dice, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora, dice, a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, dice la palabra del Señor. Y verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Ahora, esto no quiere decir que cuando uno está orando, uno no le pida al Padre lo que uno quiere. Porque si algo le agrada al Padre, cuando estamos pasando situaciones, adversidades, cosas negativas, cosas que van en contra de nuestra vida, en contra de nuestros conceptos personales, en contra de todo lo que tiene que ver con el diario vivir, hermanos, no es ningún pecado de decirle a Dios, Señor, tengo necesidad. ¿Por qué no decirlo? Tengo necesidad de un vehículo para mi trabajo, necesidad de un vehículo para ir a la iglesia. ¿Por qué no? Para bendecir a otros hermanos, ayudándolos, llevándolos a la iglesia o de regreso a sus hogares. O sea, a Dios no le molesta que le pidamos nada de esto. El punto aquí es importantísimo, que es la práctica de la oración. Uno no puede dejar de orar. Fíjese, te voy a contar una experiencia, y yo sé que esta experiencia la va a oír nuestro hermano allá en San José, California, y usted que está llegando por todos esos lados la señal ahora. Pero en la iglesia teníamos un varón, un diácono de la iglesia, que en un momento de su vida dijo, yo no voy a orar a ver qué pasa. Y dejó de orar. Bueno, el primer día nadie podía detectar nada, nadie podía ver nada. Pero pasado 8 días de que dejó de orar, comenzaron a preguntarle a los hermanos, ¿qué tiene, hermano? ¿Lo vemos algo raro? Nada, decía él. Entró a la iglesia, a mi oficina, le digo, ¿qué tiene, varón? ¿Hay algo en usted? ¿Qué le está pasando? Todo está bien. Y pasó otros 8 días y la gente seguía preguntándole, ¿qué tiene? Pero cuando llegó el día viernes, ese viernes teníamos que irnos a un retiro todos, toda la iglesia, un retiro general. Y estando en el retiro general, sucedió algo especial. Este varón fue también al retiro. Llegó, estuvimos en oración, estuvimos cantando, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero también estuvimos administrando, su servidor estaba administrando. Y cuando estaban administrando, Dios habló a mi entendimiento, Dios habló a mi mente, a mi corazón, y me dijo, llama a mi siervo fulano de tal. Te voy a dar un mensaje para él. Pero cuando yo lo llamé por su nombre, le dije, hermano fulano de tal, venga, tengo un mensaje para usted. Pero cuando él venía en el camino, sucedió algo en mi corazón de nuevo, en mi mente, la voz de Dios actuando, la voz del Espíritu en mi vida, y me dijo, quítate el cincho. Y yo dije, ¿quitarme el cincho? Y me quité el cincho, y cuando tenía el cincho en la mano, y ya él estaba enfrente de mí, me dijo que le diera 3 cuerazos. 3 cuerazos, 3 cinchazos a aquel varón. Y déjame decirte, un hombre con 1,85, 1,90 de estatura, un hombre corpulento, de confección fuerte, y yo soy pequeñito de estatura, y cuando él se acercó, yo le dije, hermano, ya para ese momento ya Dios me había dado el mensaje que tenía que darle. Me dijo el Señor, le dije, por su Espíritu, que en este momento se acerque usted. Y cuando él se acercó, le dije, y le voy a dar 3 cinchazos. Y él abrió sus ojos asustado y me dijo, ¿y por qué? Porque así dice el Señor, porque has dejado de orar y yo no te he mandado que dejes de orar. Y cuando le dije la palabra, le di los 3 cinchazos, hermano. Y mire, a mí la gente me respeta, pero cada cinchazo que yo le daba a aquel varón, yo sentía a qué horas va a reaccionar este y se me deja ir encima. Pero en lugar de eso sucedió algo hermoso. Después de que le pegué los 3 cinchazos,
aquel hombre estaba con sus manos levantadas, su rostro hacia el cielo y diciéndole: Dios mío, perdóname. Perdóname por haber dejado de orar. Perdóname por haber dejado de ayunar. Y aquel hombre estaba pidiéndole perdón a Dios, derramando sus lágrimas porque había dejado de orar 15, óigame hermano, 15 días consecutivos. Yo ahora lo entiendo, él estaba haciendo un experimento, fue lo que él me explicó posteriormente. Y yo le dije: varón, ya cuando había pasado mucho tiempo, le digo: ¿qué pasó cuando yo le pegué los 3 hinchazos? ¿Qué sintió usted? ¿Y saben qué me contestó aquel varón? Hoy es un ministro del Evangelio. Hoy es un pastor con una congregación de más de 200 miembros allá cerca de Redland City, en el estado de San Francisco, por ahí. Yo le digo: ¿qué pasó, varón, cuando le pegué los 3 hinchazos? Esperaba su reacción. Y él me dijo con lágrimas de nuevo en sus ojos, me dijo: varón, me dijo, Dios sabe lo que estaba haciendo, me dijo. Yo estaba renuente, no quería orar, estaba viendo qué pasaba cuando uno dejaba de orar, me dijo, pero Dios habló a mi vida. ¿Y sabe qué? Me dijo: cada cinchazo que usted me pegó, yo sentía que era un látigo hirviendo con fuego que caía sobre mis partes traseras, me dijo, pero sentía la misma gloria de Dios a la vez cada cinchazo que usted me daba. Y le dijimos: bueno, gloria sea al Señor. Ahora, yo sé que esto no pasa en tu vida, porque ahora sucede de que hay cristianos que demandan a los pastores incluso porque les ponen disciplina públicamente. Pero y eso pasa cuando uno deja de orar, cuando uno deja de ayunar, cuando uno deja de hacer todas estas prácticas espirituales. Entonces entra rebeldía al corazón del hombre. ¿Por qué? Porque ha roto, como he dicho muchas veces, el cordón umbilical con Dios y Él. Se ha roto esa comunicación, se ha desconectado de Dios. Y cuando uno está desconectado de Dios, o lo crea o no lo crea, uno deja de ser un hombre o mujer espiritual. La vida espiritual comienza a menguar, comienza uno a ver faltas en los demás, que debería de ser lo contrario. Mirarse uno a sí mismo las faltas que uno tiene por causa de haberse apartado de la oración, de esta grande práctica que Jesús, óigame bien, Jesús fue claro y específico muchas veces, aún estando allá en el Monte de los Olivos, en aquel momento en que Jesús ya iba a ser entregado por Judas, uno de los apóstoles del Señor. La Biblia dice, nos enseña que tomó a Juan, a Pedro y a Jacob y se lo llevó más lejos del resto de los apóstoles. Y dice que él se fue como a un tiro de piedra y les dijo: oren, entre tanto yo también voy a orar a aquel lugar. Y estando en aquel lugar, dice la bendita palabra de Dios, que el Señor comenzó a hablar con el Padre, con el Todopoderoso. Y le decía así en oración: Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Diciendo estas palabras se levanta y regresa. Y cuando regresa con los 3, están todos durmiendo. Están durmiendo y el Señor le dijo: ¿duermen? Dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Fue la palabra que el Señor le dijo a aquellos siervos y a aquellas siervas, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y ese es uno de los puntos importantísimos, hermanos. Al dejar de orar, esta práctica maravillosa que Jesús mismo decía cuando había que liberar al endemoniado, le hacían la pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos? Y él le dijo: porque esta clase de género, porque esta clase de demonios no se sujetan a gente carnal, sino a gente espiritual. Porque este demonio, porque esta generación de demonios no sale, le dijo, sino con oración y con ayuno. Esto es importantísimo. ¿Por qué mucho pueblo de Dios está sufriendo? ¿Por qué mucho pueblo de Dios está involucrado en actos ilícitos delante de Él? Porque han dejado el poder de la oración. Porque la Biblia nos enseña que hay poder en la oración. Orar es hablar con Dios. Orar es tener una comunicación verbal con el mismo Dios de la gloria. Pero orar quiere decir también que tú le vas a hablar a Dios, pero que también Él te va a responder cuando tú le hables.
porque yo no puedo hablar con alguien que no me responda. Esta oración, la plática mutua que se hace con Dios, es porque yo le hablo a Dios y Él me va a hablar a mí también. Es decir, yo no me voy a dedicar todo